Hola chicos, después de haber explicado en el primer vídeo cómo se organiza el curso de análisis sintáctico de relación simple, ahora vamos a empezar con repasar la morfología. Se trata de que conozcáis bien cuáles son las diferentes partes de la gramática porque son fundamentales para el análisis sintáctico. Aquellos que ya tengáis una buena base no es necesario, pero yo os recomiendo que le echéis un vistazo. Y aquellos que no dominéis todavía la morfología, pues va a venir muy bien. Es un resumen muy específico de cada una de las categorías gramaticales, que son las siguientes. El sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre y verbo. Estas 5 serían las que varían de forma, es decir, tienen género, número, persona, etc. Y luego hay otras 3, el adverbio, la preposición y la conjunción, que esas se mantendrían invariables. La primera clase de palabras que vamos a explicar es el sustantivo. Son aquellas palabras que designan realidades, pueden ser objeto, persona, ideas, etc. Desde el punto de vista morfológico, es decir, desde la estructura, tiene un lesema al que se le añaden morfomas de género y número. Aquí veis en gatos cómo a este lesema o raíz se le añade la O de masculino y la S de plural. Desde el punto de vista del significado, se clasifican en 4 bloques: comunes y propios, concretos y abstractos, contables y no contables, individuales y colectivos. Estas clasificaciones no las vamos a detallar ahora porque ya se han visto en cursos anteriores y además se trata aquí de repasar la morfología para empezar con la sintaxis. El siguiente serían los adjetivos calificativos. Son aquellos que indican una cualidad del sustantivo. ¿De acuerdo? En ese sentido, como se refieren al sustantivo, pues tienen que ir en el mismo género y número que el sustantivo. Se clasifican en 2 tipos. Explicativos. Explicar es ampliar o aclarar algo que ya has dicho anteriormente. Si eso lo aplicamos al sustantivo, quiere decir que el sustantivo ya tiene esta cualidad. En el caso de sangre, no es necesario poner el adjetivo roja, pero ya sabéis que hay adjetivos epítetos donde implican una cualidad del sustantivo. Bueno, pues este sería el adjetivo explicativo. Frente al adjetivo especificativo, que ya no indican esa cualidad propia, sino que es otra cualidad que tiene ese sustantivo para distinguirlo del resto. En el caso de coche grande, esta cualidad que tiene este coche le hace diferenciarlo del resto de los coches. La tercera categoría son los determinantes. Igual que los adjetivos, acompañan también al sustantivo, pero en este caso no indican cualidades del mismo, sino que van a indicar otros aspectos como el género, el número, etc. Fijaos aquí que 3 y varios no indican cualidad, sino en este caso cantidad del sustantivo. Si no acompañan al sustantivo este tipo de palabras, pues entonces ya no son determinantes, sino que se convierten en pronombres. Fijaos cómo aquí arriba 3 indica cantidad, acompaña a libros, sin embargo aquí abajo 6, que también indica cantidad, no acompaña a ningún sustantivo. Es más, lleva adelante un determinante, es decir, en este caso 6 se está convirtiendo en un pronombre, es decir, hace las funciones de un nombre. Igual que aquí han llegado algunos, pueden ser algunos alumnos, algunas personas, es decir, es un pronombre. Las características de estos determinantes son muy sencillas de entender. Normalmente van delante del sustantivo. Fijaos estos, va delante este sustantivo libros, pero cuidado porque a veces pueden ir detrás y en este caso libros, que es el núcleo, va rodeado de un determinante delante y otro determinante estos detrás. Además, concuerdan con el sustantivo, es decir, tienen el mismo número y el género que el propio sustantivo. ¿Cómo se clasifican? Pues en varios tipos: determinantes, artículos, demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos y finalmente los interrogativos y exclamativos, que son los mismos, con la única diferencia pues, de que llevan signos de admiración o de interrogación.
El primero de los determinantes que vamos a ver es el artículo. Se caracteriza porque anticipa al sustantivo, es decir, va delante de él y lo concreta. Este tipo de artículos se clasifican en dos, definidos. Lo que hacen es indicar concretamente a qué sustantivo estoy refiriendo, mientras que esto no sabemos a qué sustantivo nos referimos, sino que han venido unos alumnos, no sabemos quiénes, sin embargo aquí decimos han venido los alumnos, ya sabemos a cuáles nos estamos refiriendo. Por otro lado están los demostrativos, que se caracterizan porque en un diálogo entre emisor y receptor, este tipo de demostrativos van a indicar la cercanía, la lejanía o la distancia intermedia con respecto a las personas que hablan. Imaginaos este ejemplo. Si estamos hablando dos personas, cuando digo esta mesa, me estoy refiriendo a una que está muy cerquita de nosotros. Esa mesa ya nos estamos alejando, es una mesa un poco más allá. Y finalmente la mesa que está más distanciada sería aquella mesa. Esa es la diferencia entre demostrativos de cercanía, de distancia media, que serían estos, y de lejanía. ¿De acuerdo? Los posesivos acompañan al sustantivo para expresar a quién corresponde ese sustantivo, si puede ser al hablante, al oyente o a una tercera persona. Fijaos, por ejemplo, aquí en tu reloj, sabemos ya a quién se refiere ese reloj con este posesivo o nuestros juguetes, ¿de acuerdo? Por tanto, la clasificación sería en tres personas, primera, segunda y tercera, y en uno o varios poseedores. Algo puede pertenecer a mí solo o algo que es compartido por varias personas. El siguiente serían los numerales, aquellos que indican una cantidad, pero fijaos bien aquí, cantidad exacta. La vamos a distinguir entre los indefinidos que vendrán posteriormente. 4 lápices, sabemos qué cantidad de lápices son, y esta clasificación es la de los numerales cardinales que indican pues 1, 2, 3. Cuando establecemos un orden en una fila o en un edificio, primero, segundo, tercero, los fraccionarios, ¿de acuerdo? Multiplicativos y distributivos. Los indefinidos también expresan cantidad como los numerales, pero en este caso esa cantidad es de manera inexacta. Varios alumnos, es verdad que indica cantidad, pero no sabemos el número exacto de alumnos. Por eso, fijaos en los tipos de indefinidos, ninguno de ellos indican esa cantidad, como decía antes, exacta. El otro tipo serían los interrogativos exclamativos, los últimos. ¿Qué tienen en común? Que todos llevan tilde. En el caso de las preguntas, los interrogativos, veis aquí, ¿qué libro te gusta más? Este interrogativo lleva siempre tilde. En el caso de los exclamativos, lo que hacen expresar es la intensidad del sustantivo y también lleva tilde. ¿Veis? Esas serían las características y los tipos de interrogativos y exclamativos que hay. Después de haber visto los determinantes, pasamos ahora a los pronombres, otra clase de palabras. Mientras que los determinantes eran palabras que acompañaban al sustantivo, en este caso los pronombres no acompañan al sustantivo, sino que los señalan. ¿De acuerdo? Existen dos bloques o dos tipos. Los demostrativos posesivos, numerales, etcétera, que ya hemos visto antes, pero que ahora actúan como pronombres. Fijaos la diferencia. Aquí veis este y este. Actúa en este caso como determinante porque va acompañando al sustantivo. Sin embargo, aquí deja de ser determinante, pasa a ser pronombre porque ya va solo. Es decir, está señalando a un sustantivo pero sin nombrarlo. El siguiente tipo son los personales. Es decir, aquí ahora lo que hacen es señalar a las personas de acuerdo de una conversación. Fijaos en este caso, ellos salieron a la calle. Estamos señalando a qué personas son las que salen a la calle. La clasificación, pues primera, segunda, tercera persona, porque como aquí arriba hemos dicho que señalan a las personas, y después de ver estos tres tipos, habrá formas tónicas, que son todas estas, es decir, las que tienen acento, mientras a las formas átonas
que no tienen acento. La siguiente categoría es el verbo. Sus características son muy sencillas. El verbo, por un lado, expresa acciones, correr, saltar, jugar, también procesos, llover, nevar, granizar o estados, esperar, permanecer, etc. Su función, núcleo del sintagma verbal. Esto ya lo explicaremos después cuando llegue a la sintaxis. Y además consta, desde el punto de vista morfológico, de dos partes. Por un lado, el lesema o la raíz verbal, es decir, la que tiene el significado conceptual. Esto significa el significado que aparece en el diccionario, la idea, el concepto. Y por otro lado, los morfemas. Este tipo de morfemas acompañan a esta raíz, se añaden detrás de ella y van a indicar pues diferentes aspectos como persona, número, tiempo. ¿Veis? Aquí ya estaría el lesema y el morfema unidos. Cant, el lesema, que va a indicar lo que significa cantar, y avant va a dar una información de tipo gramatical. Por otro lado, dentro de los verbos tenemos las perífrasis verbales, es decir, no es un solo verbo, sino varios que funcionan como si fuera uno solo. No os preocupéis porque esto lo veremos en otro apartado dedicado exclusivamente a las perífrasis verbales. Hasta aquí hemos explicado las 5 clases de palabras que varían, es decir, que admiten morfemas de género, número, persona, etc. ¿Veis? El siguiente grupo estaría formado por los adverbios, en primer lugar, que no tienen variación ni de género ni de número y se clasifican en dos tipos. Por un lado, los adverbios propiamente dichos, es decir, palabras solas, aisladas, aquí, no o fácilmente, y las locuciones adverbiales. ¿Qué se entiende por locución? Un grupo de palabras. Y en este caso es adverbial porque estas palabras, las dos, equivalen a un solo adverbio o de repente también equivale a un adverbio. Fijaos, tal vez tiene el mismo significado que quizá y de repente se podría sustituir por repentinamente. Esas son las locuciones orales, grupos de palabras que se analizan en bloque y por tanto equivalen a un adverbio. ¿Cómo se clasifican los adverbios? Pues en estos tipos que ya conocéis, adverbios de lugar, aquí, ahí, allá, etc., de tiempo, ayer, mañana, de modo, indican cómo se hacen las cosas, la cantidad o intensidad, mucho, poco, afirmación, ¿de acuerdo? Sí, también, etc., negación, el no, tampoco, duda, el caso que hemos dicho antes de quizá, tal vez, se podría poner aquí abajo como locución y se podría sustituir por quizá. Y por último, los de deseo, ojalá, así, etc. La preposición sería la segunda categoría que no varía. ¿Veis? Las preposiciones son, por un lado, una sola palabra y toda esta lista ya la sabemos, el a, ante, abajo, etcétera, que habréis aprendido en cursos anteriores. Y fijaos, quiero subrayar bien esta parte, cuando, dónde, excepto, salvo, incluso, también pueden funcionar como preposiciones si van seguidas de un nombre, un sustantivo o de un sintagma nominal. Fijaos en esta expresión, cuando niño me gustaba buscar nidos. Este cuando actúa como preposición. O voy donde mis padres, también este donde desempeña la función de preposición. Por otro lado, están las locuciones prepositivas. Si recordáis hace un momentito, hemos hablado de adverbios y locuciones adverbiales. Pues aquí exactamente igual. Preposiciones, es decir, palabras solas, y locuciones prepositivas, es decir, grupos de palabras que equivalen a una preposición. ¿Veis? Aquí están formados por una preposición, un sustantivo o a veces un adverbio y luego otra preposición. Aquí tenéis varios tipos. No voy a explicar todas de golpe, pero fijaos, por ejemplo, una locativa. Al lado de, vamos a ver que se cumple esto de aquí arriba. Al, la preposición más el artículo contracto, lado, que es el sustantivo, y de, que es otra vez la preposición. O, por ejemplo,
esta, con objeto de, con preposición, objeto sustantivo de preposición. Eso serían las locuciones prepositivas. Y ahora pasamos a las conjunciones como última categoría gramatical. Ocurre exactamente igual que las preposiciones y los adverbios. Son invariables y también se dividen en conjunciones que pueden ser simples, ¿veis? Una sola palabra. Compuesta también es una sola palabra, pero está formada de por más que. En la escritura sería una sola palabra. Igual que ocurría con las locuciones prepositivas, pues ocurre con las locuciones conjuntivas. Repito y vuelvo a repetir, locución, locución y en el ejercicio anterior hemos visto también en los adverbios locución. Es decir, locuciones conjuntivas en este caso, grupos de palabras que equivalen a una sola conjunción. ¿Vale? Aquí tenéis, a fin de que, si bien, con tal de que. Cuando veáis este tipo de locuciones en la sintaxis, fijaos, a fin de que todo esto hay que hacerle una rayita y ponerle locución conjuntiva. No hay que explicar después los diferentes componentes. Y aquí terminaríamos ya, por fin, lo que es ese breve repaso de morfología para después ya entrar en materia de los diferentes sintagmas y finalmente la oración.